No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tengo un recuerdo de infancia que me persigue y que jamás he podido borrar. A veces lo sueño, otras veces aparece en mi mente cuando no puedo dormir y la ansiedad me aprieta el pecho, me atormenta, y pensé que quizá contarlo aquí, ponerlo en palabras, podría ayudarme a soltarlo un poco. Cuando era niña, en mi casa siempre batallábamos con el dinero. Nos mudamos de casa unas 6 o 7 veces, siempre hacia abajo, buscando algo más barato. Incluso una vez terminamos viviendo en una casa rodante. Y luego, de repente, un salto enorme a algo mucho mejor. Porque mi mamá nunca vivía de acuerdo a lo que teníamos. Si le entraba algo de dinero, se gastaba todo en lujos. Lo hacía por nosotras, por mi papá, por mi hermanita bebé y por mí. Pero simplemente no sabía administrarse. Cuando tenía un buen trabajo, pedíamos comida a domicilio todos los días. Me llenaba de juguetes y a mi papá de regalos. Pero después lo perdíamos todo y acabábamos en un parque de casas rodantes, todos estresados. Ella nunca descargaba su frustración sobre nosotras, pero sí contra sí misma. Fumaba, bebía, se dejaba caer en un letargo del que tardaba en salir para volver a buscar empleo. Nunca supe bien a qué se dedicaba. No tenía una profesión fija, sino trabajos esporádicos, ideas rápidas para hacerse rica que rara vez funcionaban. Vendió cigarrillos desde la cajuela del coche hasta que la policía la detuvo. Montó un negocio de remodelación con amigos exconvictos, que se fue al traste cuando uno de ellos cayó por un techo y resultó que no tenían licencias ni seguros. Así era siempre. Y aunque era una mamá divertida, mi infancia estuvo marcada por esa inestabilidad. Más aún cuando nació mi hermanita Alma, que lloraba sin parar. La memoria que nunca puedo olvidar ocurrió cuando vivíamos en una casa bonita, en las afueras. Creo que el último negocio de mamá iba bien porque llevábamos un tiempo tranquilos y yo ya empezaba a relajarme. Era al atardecer cuando alguien tocó la puerta. Supuse que mis papás estaban abajo con Alma, así que me extrañó que nadie atendiera. Volvieron a tocar, esta vez más fuerte. Me asomé por la ventana de mi cuarto y ahí estaba él, un hombre enorme, de esos que te intimidan con solo mirarlos. En mi mente lo comparo con Bebop, el rinoceronte mutante de las tortugas ninja, pero humano. Llevaba un corte tipo militar, un arete que brillaba al atardecer y tatuajes en unos brazos musculosos como columnas. Me miró y frunció el ceño bajo unas cejas tan gruesas que parecían una sola. Vamos a llamarlo Bebop. Comenzó a golpear la puerta con un puño pesado y gritó que sabía que estábamos en casa, que me había visto en la ventana. Sentí un terror inmediato. Entonces escuché a mamá subir con Alma en brazos, diciéndome que no pasaba nada, que siguiera jugando mientras papá bajaba a abrir. Yo la ignoré y corrí a la ventana. Papá estaba afuera y Bebop lo miraba desde arriba como un depredador. Papá no era un hombre fuerte. Era bajo, más bien delgado, siempre sonriente, bromista. La idea de que ese hombre pudiera lastimarlo me helaba la sangre. De pronto, lo tomó del cuello de la camisa y lo arrastró hacia la calle. Llorando, golpeé la ventana, pero mamá me apartó para que jugara con Alma. Cuando volví a mirar, papá gesticulaba mucho, hablando rápido, y Bebop parecía más tranquilo, apoyado en su coche. Se dieron la mano y papá regresó diciendo que no pasaba nada, que era un malentendido, un compañero de trabajo al que no le había llegado el pago, pero ya estaba todo arreglado. Esa noche me fui más tranquila a dormir hasta la 1 de la madrugada. El estruendo me despertó, madera rompiéndose, la puerta de entrada siendo derribada. Miré por la ventana, 3 hombres entraban a la casa, y Bebop iba detrás. Escuché a mis padres reaccionar, vidrios rotos, gritos. Mi hermana empezó a llorar y mamá subió apresurada. Yo ya había cerrado con seguro mi puerta. Me dijo que era bueno que la hubiera cerrado, que no saliera por nada, que todo estaba bien. Pero yo sabía que mentía. Desde mi cuarto escuché cómo destrozaban cosas abajo. Papá gritaba, hasta que otro golpe y un silencio me helaron el alma. Entonces, golpes en mi puerta. Un hombre que no conocía empezó a insultarme y amenazarme. Vamos a llamarlo Creepshow. Dijo cosas tan asquerosas que a mis 7 años ni siquiera entendía. Prometió hacerme daño para que mi mamá aprendiera. Yo lloraba, temblando. Y entonces escuché la voz de Bebop furioso, preguntando qué diablos decía. Creepshow respondió que yo era la hija de la mujer que no pagaba y que iba a darle una lección. Hubo silencio, y luego la puerta se hizo añicos. Creepshow salió volando hacia adentro de mi cuarto, y detrás, Bebop, que lo agarró del suelo y lo lanzó afuera. Me miró,
y el monstruo que me asustaba tenía ahora un rostro humano, casi protector. Me dijo que lo sentía, que nada de esto debía haber pasado, y volvió a golpear a Creepshow con una rabia que parecía sincera. Lo más raro fue lo que vino después. Bebop se sintió tan culpable por traer a ese tipo que incluso ofreció pagar los daños. Papá estaba golpeado, pero bien, y no llamó a la policía porque, bueno, no estaba en negocios precisamente legales. Después de eso, mamá dejó ese mundo. Vivió el resto de su vida de forma honesta. Bebop desapareció. Creepshow, ojalá esté muerto. Tenía más de 50 años en ese momento. Si siguiera vivo, tendría más de 80. Pero a veces, en noches silenciosas, todavía lo imagino subiendo las escaleras hacia mi puerta, y esta vez, sin nadie para detenerlo. Cuando era adolescente, solía contar esta historia como si fuera un relato de fantasmas. Y funcionaba. La gente se quedaba escuchando, intrigada. Pero años después, ya siendo adulto, ocurrió algo que hizo que todo cambiara, y que se volviera mucho más aterrador que cuando creía haber visto un espíritu. Te pido que tengas paciencia porque para mi mente de niño esto fue un encuentro paranormal, pero no lo fue, y descubrirás por qué en la segunda parte. Cuando tenía 8 años, mi familia perdió la casa en la que vivíamos. Me dijeron que teníamos que mudarnos a un lugar más modesto, pero para serte sincero, a mí me encantó la nueva casa. Era más antigua, de 3 pisos, con un pequeño jardín y un callejón que corría por detrás. El patio estaba descuidado, pero para mí era un mundo de misterios. Una vieja caseta de cristal con trastos olvidados, un galápago que de vez en cuando escapaba del vecino y terminaba en nuestro césped, una bodega derruida con cosas de los dueños anteriores, y junto a la valla que daba al callejón, una gran pila de basura. Colchones, cajas, herramientas oxidadas, adornos de jardín y 1000 objetos que eran un tesoro para un niño curioso como yo. La pila estaba cercada y el portón interior se había oxidado, así que mi mamá me prohibió treparlo para evitar que me clavara algo en una caída. Si quería entrar, debía salir por la puerta principal, caminar unas casas, tomar el callejón y llegar por la parte trasera, donde había otro acceso. Aquel día hice exactamente eso. Pasé por el túnel de ladrillos que conducía al callejón, oscuro, con marcas talladas en la pared por niños de generaciones anteriores. Me encantaba leerlas. Algunas eran inocentes, como Luis y Marisa por siempre, o Aquí vivió Sofía, 1975. Pero ese día vi una que me heló la sangre. Ramón se comió a sus hijos. Me reí nervioso, pero confieso que me dejó inquieto. Salí al callejón y miré en ambas direcciones. No había nadie. Caminé hasta el portón trasero de mi casa e intenté abrirlo, pero el gancho estaba trabado. Fue entonces cuando sentí unos dedos ásperos y huesudos aferrarse a mi brazo. Me giré y ahí estaba, un hombre muy anciano con una expresión dura, casi de odio. Tenía la barba rala y sucia, el cabello blanco amarillento en las sienes, mechones saliendo de la nariz, orejas grandes que sobresalían y unos ojos con pupilas tan dilatadas que apenas se veía el color. Olía a humedad y sudor rancio. Me preguntó con voz ronca qué demonios hacía espiando ahí atrás. Le dije que vivía en esa casa, pero él escupió que era un mentiroso. Al hablar, vi que sus dientes no eran solo amarillos, sino negros, podridos, y su aliento era nauseabundo, como algo muerto. Y claro, mi mente volvió de inmediato al mensaje en la pared. Ramón se comió a sus hijos. Me apretó más fuerte, diciendo que me entregaría a las autoridades y que debía acompañarlo para que no escapara. Pero mis padres y maestros me habían advertido sobre lo que un viejo extraño podía hacerle a un niño, así que no había manera de que me dejara llevar. Con un tirón logré zafarme y, sin pensarlo, salté la cerca hacia mi jardín. Casi me ensarto con un pedazo de metal oxidado que alcanzó a rasgarme el muslo, pero logré caer entero. Me giré en 3 segundos para gritarle que ya estaba en mi casa, que podía llamar a mi mamá para confirmar, pero él ya no estaba. Me asomé por la valla, el callejón estaba vacío. No había escuchado portones abrirse ni pasos apresurados. Corrí al final del pasadizo. Nada. Ese día decidí que había vivido un encuentro con un fantasma. Durante años conté la historia así. Un anciano misterioso que apareció de la nada, me agarró, me amenazó y se desvaneció. Muchos no me creyeron.
Decían que lo imaginé o que sería algún vecino, pero yo conocía a todos y ninguno se parecía a él. Jamás volvió a aparecer. Con el tiempo dejé de pensar en otras posibilidades, hasta que, muchos años después, un amigo policía me preguntó si seguía viviendo en mi antigua dirección. Le dije que sí, y él me contó que en los 90, en el asilo que estaba justo detrás de mi casa, vivía un hombre con un historial violento y años de prisión. No quiso decirme sus crímenes exactos, pero por su cara entendí que eran cosas horribles. Mi amigo describió al sujeto, y aunque no podía estar 100% seguro, sonaba exactamente como el fantasma que me había agarrado. Nos quedamos en silencio. Ambos sabíamos lo que significaba. Prefiero 1000 veces creer que aquella tarde vi un espectro, porque pensar que estuve a segundos de convertirme en víctima de un depredador real, eso sí que me da pesadillas hasta hoy. A principios de los 2000, mi familia y yo nos mudamos a un nuevo pueblo. Mi mamá consiguió un ascenso en el trabajo, así que mejoramos de casa y terminamos en un bonito vecindario en las afueras. Mi hermano y yo empezamos en una escuela mucho mejor, mi papá hizo nuevas amistades y mi mamá tenía ahora un trayecto mucho más corto para ir a trabajar. Todo parecía perfecto. Yo estaba emocionadísima. Nunca me había mudado antes y lo veía como una gran aventura. Hoy, mirando atrás, pienso, qué ingenua era. Mudarse es una de las experiencias más agotadoras y estresantes que existen, incluso cuando es por buenas razones. Pero yo tenía 6 años. Y para mí el mundo era puro sol y arcoíris. Nunca había conocido el miedo real, al menos no hasta ese día. Recuerdo que había discutido con mi hermano mellizo. Siempre fuimos inseparables, así que era raro pelear. Ni siquiera recuerdo el motivo, pero estoy segura de que fue su culpa. Sí, Samuel, si estás escuchando esto, sabes que voy a enviártelo. Llevábamos unos 6 meses en el vecindario. Solo nos habíamos hecho amigas de los chicos que vivían enfrente. 2 hermanos llamados Miguel y José. El resto de las casas eran de parejas mayores sin hijos. Era una comunidad tranquila, perfecta para gente mayor, pero no tanto para niños. Sin embargo, sabía que en la esquina de la calle había otra familia con varios hijos. Mamá, papá, 3 niñas y un niño. Los conocíamos de vista por la iglesia y siempre parecían encantadores. Ese día decidí ir a tocarles la puerta para ver si querían jugar. Salieron 2 de ellos. Una niña de mi edad, Carla, y su hermano Luis. Jugamos a la pelota y otros juegos tontos que nos parecían divertidísimos entonces. Todo iba bien, hasta que, desde el campo al otro lado de la calle, apareció un grupo de niños. Venían amigos de Luis y entre ellos, una prima de uno de ellos, una niña robusta, gritona y con cara de pocos amigos llamada Elena. Tendría unos 10 años, bastante más que nosotros, y se notaba que le encantaba presumirlo. En apenas 1 hora ya estaba fastidiando a medio grupo, haciendo llorar a unos y poniéndonos a pelear a otros, lo típico de una bully. Y claro, como pasa a veces cuando eres niño, todos querían impresionarla. En un momento, Elena declaró que nuestro barrio era aburrido y que, si teníamos algo de cerebro, la siguiéramos al otro lado del campo, a un lugar mucho más cool. No se suponía que nos alejáramos tanto, pero nadie quería enfrentarse a ella. Y lo peor es que el lugar sí era genial. Un parque en construcción, con columpios, barras para trepar y un sube y baja cubiertos a medias con plástico. No había vallas, así que cualquiera podía entrar. Elena, en lugar de dejar que jugáramos, nos llevó hacia un montón de enormes tubos de concreto apilados en forma de pirámide. 3 abajo, 2 en medio y 1 arriba. Señaló el tubo del medio en la fila inferior y gritó: ¿Quién es lo suficientemente valiente para entrar? Yo, sin pensarlo mucho, dije: yo lo hago. Me arrodillé y empecé a arrastrarme dentro. Apenas avancé unos metros cuando la luz detrás de mí desapareció. Quise girarme, pero el tubo era demasiado estrecho. Ahí fue cuando descubrí que tengo una claustrofobia terrible. Empecé a retroceder, pero sentí que algo bloqueaba la salida. Elena y los demás habían puesto una tabla o algo así en la entrada. Intenté empujar, pero el concreto raspaba mis rodillas y no podía hacer fuerza. Me entró el pánico. Decidí seguir hacia el otro lado. Avanzaba despacio. El concreto estaba lleno de piedritas que se me clavaban en la piel. Cuando estaba a la mitad, vi la cara de Elena asomarse por la otra salida. Se burló de mí, me llamó llorona y volvió a tapar el extremo con una tabla. Ahora estaba atrapada por ambos lados. Oscuridad total.
Grité, lloré y su risa retumbaba dentro del tubo. Los otros niños se reían para quedar bien con ella. Yo solo pensaba que querían verme morir ahí dentro. Algunos empezaron a discutir con Elena y lo que yo no sabía es que Carla y Luis ya habían corrido a buscar a su papá. Desde mi perspectiva, estaba sola y a merced de ellos. El aire se sentía más denso, me costaba respirar. Empecé a patalear y golpear el concreto, raspándome brazos y piernas. De pronto, escuché un crujido metálico y el tubo entero se movió. Los de arriba empezaron a rodar. Los gritos de todos llenaron el aire. Un haz de luz entró de golpe y vi una mano que me agarraba fuerte y me sacaba del tubo. Era Jack, el papá de Carla y Luis. Me arrastró fuera justo antes de que el tubo se partiera y cayera. Entonces escuché un grito que jamás voy a olvidar. Uno de los tubos había aplastado la pierna de Jorge, el primo de Elena. Cuando lo vi, apenas parecía tener pierna. Sobrevivió, pero le pusieron clavos metálicos y pasó meses en rehabilitación. La familia de Elena tuvo que pagar todo. No volví a verla, y honestamente no me importa qué haya sido de ella. Lo único que sé es que ese día marcó mi vida. Hasta hoy no puedo estar en espacios cerrados sin que me vuelva esa sensación de pánico. Y si puedo evitarlo, siempre elijo las escaleras en vez del ascensor. Tengo una historia rarísima que me sigue rondando la cabeza, y lo que más me enloquece es que nunca he podido descubrir la verdad completa detrás de ella. Tal vez, contándola aquí y escuchando teorías, consiga dejar de tener pesadillas con aquello. Ya había sido una semana mala. Mi papá tenía que salir de viaje por trabajo, así que mi mamá le pidió a su amiga Laura que me cuidara unos días entre semana. Laura tenía 2 hijos, Bruno, que era de mi edad y mi amigo en la escuela, y David, el menor, que lloraba por todo y hacía un drama de cualquier cosa. Ese día, Bruno y yo no le hicimos caso cuando David se cayó de espaldas y empezó a gritar que le dolía. Pensamos que exageraba, hasta que nos dimos cuenta de que no podía levantarse. Resultó que se había golpeado contra el borde de una chimenea y se había fisurado el coxis. Nada grave, pero requería ir al hospital. Laura no quería tenernos a Bruno y a mí correteando por la sala de espera, así que llamó a una amiga suya, Marta, para que nos cuidara. Marta tenía 2 hijos, Sofía y Leo. A Sofía la conocíamos del colegio y Leo era más pequeño, como de 5 años. Marta y su esposo Germán eran gente con muchísimo dinero. Vivían en una casa que, para mis 7 años, era enorme y hasta intimidante. Era una construcción antigua, de esas que parecen salidas del siglo XIX, con pasillos interminables, paredes forradas en madera oscura y retratos viejos que te seguían con la mirada. Tenían 2 relojes de pie y, lo juro, hasta una armadura en un corredor. Hasta tenían ama de llaves, jardinero y empleada doméstica. Todo olía a cosas viejas. Para mí era un lugar lleno de misterio, con cuartos cerrados, vitrinas, muebles antiguos, incluso una sala de música con piano. Pero en lugar de dejarnos explorar, Marta nos sentó en el pasillo de la entrada, con una caja de juguetes para bebés, y nos dijo que no nos moviéramos de ahí. Sofía y Leo eran pálidos, callados y extraños. Daban la impresión de temerle a su madre. Bruno y yo también le teníamos miedo. Marta tenía esa actitud de quiero ser la mamá cool, pero a la vez parecía detestar a los niños, incluso a los suyos. Estuvimos horas aburridos, hasta que llegó la hora de comer. Ni recuerdo qué fue, solo que era lo más insípido que había probado en mi vida. Bruno, que normalmente era el que siempre rompía las reglas, estaba raro, tranquilo, como apagado. Después de comer nos dejaron salir al jardín. Era enorme, con árboles, un estanque y huertos. Por supuesto, solo podíamos quedarnos en el patio, a la vista de Marta, que miraba la televisión desde la cocina. Media hora después empezó a llover y nos metieron de nuevo al pasillo frío y azulejado. Poco después, Marta anunció que se iba a tomar una siesta y subió 2 pisos. Sofía dijo que no podíamos movernos del pasillo. Bruno fue al baño y no regresó en 10 minutos. Yo, mientras tanto, miraba la escalera, tentado. Le pregunté a Sofía si la casa estaba embrujada y Leo empezó a llorar. Ella me dijo que no, que ahí no había fantasmas y que solo vivían ellos 3. Ella, Leo y su papá, que siempre estaba fuera por trabajo. Pasaron otros minutos y yo ya me hacía pipí. Le pedí a Sofía que me dejara usar el baño de arriba. Primero dijo que no, pero luego cedió, con la condición de que no tocara ni rompiera nada. Subí corriendo.
El baño parecía sacado de la casa de una abuela. Tapetes tejidos, fundas de crochet para el papel de baño y ese olor a viejo que te envuelve. Cuando salí, escuché un ruido proveniente de uno de los cuartos cercanos. No podía ser Marta. Ella estaba más arriba y no había nadie más en la casa, en teoría. Me acerqué y juraría que escuché una ayuda. Abrí la puerta. En el centro había una cama con dosel, rodeada por cortinas translúcidas y varias máquinas médicas, un monitor de signos vitales, algo para asistir la respiración y otros aparatos que no supe identificar. El cuarto olía a enfermedad y desinfectante, aunque las paredes y muebles eran tan elegantes como el resto de la casa. Al principio pensé que la figura en la cama estaba muerta, cubierta casi por completo con una sábana, inmóvil, hasta que noté que el tejido subía y bajaba con su respiración. Entonces, de golpe, la figura se incorporó y descorrió la cortina. Era una mujer. No debía ser mayor que mi mamá, pero estaba tan demacrada y pálida que parecía mucho más vieja. Su cabello estaba pegado al cráneo por el sudor y sus mejillas hundidas. Tenía un aire que me recordó a Sofía, pero como si hubiera envejecido décadas. Extendió una mano hacia mí y empezó a hacer ruidos extraños con la garganta, como chasquidos y gemidos, sin formar palabras. Sus ojos se abrieron de golpe, igual que su boca, como si gritara, pero sin sonido. Y, en mi memoria, juraría que me señaló directamente. Solté un grito ahogado y salí corriendo escaleras abajo. Le pregunté a Sofía quién era esa mujer. Pálida, me dijo que era su mamá. Yo, confundido, le respondí que no podía ser, que su mamá era Marta. Para entonces, Bruno había vuelto y cuando le conté lo que vi, me dijo que fuéramos a comprobarlo. Sofía, en cambio, empezó a susurrar que no debíamos subir otra vez. Leo, como siempre, se puso a llorar. En ese momento, Marta apareció bajando las escaleras a toda prisa y me gritó como nunca antes me había gritado un adulto que no fuera mi madre. Me llamó mocoso, desobediente, problemático, entre otras cosas que no repetiré. Yo estaba en shock, solo había querido ayudar a quien pensé que estaba en problemas. Llamó a Laura para que fuera por nosotros. Durante los 20 minutos que esperamos, Marta no nos quitó la mirada de encima. De regreso, Laura me regañó y me dejó sentado en la lavandería hasta que llegó mi mamá. Esa noche escuché a mi mamá gritándole por teléfono a Laura, diciéndole que nunca debió dejarme con Marta y que nadie tenía derecho a tratarme así. Después de eso, las dos dejaron de ser amigas. Nunca supe quién era aquella mujer. Cuando vi a Sofía en la escuela la semana siguiente, estaba callada y con moretones en los brazos. Yo tenía 7 años, no sabía cómo explicar lo que sospechaba, pero algo muy raro pasaba en esa casa. A veces pienso que sí era su mamá, una mamá a la que todos creían muerta. Y todavía, a día de hoy, me despierto en mitad de la noche con la imagen grabada en mi mente. Esa mujer incorporándose en la cama, echando hacia atrás la sábana, abriendo la boca y apuntando directamente hacia mí. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.